Vayamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ayer, en los 10 mandamientos, vimos que es pecado adorar a otros dioses, y adorar ídolos, y tomar el nombre de Dios en vano. Hoy, examinaremos los mandamientos relacionados al hombre. Los primeros 4 mandamientos son acerca de nuestra relación con Dios, y los últimos 6 son acerca de las relaciones que tenemos los unos con los otros. El primero de estos últimos 6 mandamientos, y el más representativo de ellos, es el mandamiento con respecto a los padres. Muchas personas dicen que el cristianismo no promueve el respeto hacia los padres. Pero estas palabras son de personas que no conocen la Biblia muy bien. La Biblia enseña, amplia y concretamente, que debemos honrar a nuestros padres. El confucianismo y otras doctrinas enseñan el deber filial hacia nuestros padres después de su fallecimiento. Por ejemplo, estrictos ritos ancestrales. Pero la Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres cuando aún están con vida. Tal como dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento con respecto a los padres es el único mandamiento que promete una bendición a cambio de guardarlo. Hay muchos jóvenes sentados aquí ahora. Además de la cuestión del pecado, si ustedes quieren tener éxito y también ser bendecidos en sus vidas físicas, realmente necesitan respetar y obedecer a sus padres. Esta es una promesa especial que se ha hecho en la Biblia. No quiere decir que serán castigados en el momento si tratan mal a sus padres. Pero la Biblia promete que, si muestran respeto hacia sus padres y los tratan bien, ustedes y sus descendientes definitivamente serán bendecidos. Esto es una promesa. Pero si no honran a su padre y madre, y por el contrario, les causan dolor y preocupación, eso es pecado. Tal acción se convierte en pecado. Y este también es un pecado ante Dios. Sus padres fungen como representantes de Dios en la tierra. No pueden ver a Dios. Pero mientras sus padres están vivos, actúan como representantes de Dios. Ellos son a quienes deben respetar. Si desafían o desobedecen a sus padres, un terrible juicio los espera. Siguiente, versículo 13. No matarás. Matar. Supongo que nadie aquí ha asesinado o matado a nadie. Pero hay un tipo de asesinato que tal vez sí han cometido. El aborto. Parece que hay muchos casos en los cuales el bebé en el vientre es removido quirúrgicamente. Eso es matar.
Ya que las personas no pueden ver al bebé siendo concebido y desarrollándose con sus propios ojos, no piensan que al abortar han matado. Pero yo tengo un video de un médico. Él realizó muchos abortos a lo largo de muchos años. Y mientras llevaba a cabo estas operaciones para abortar los fetos, su conciencia lo molestaba. Así que, después, empezó a tomar fotos de los fetos en el vientre. Tomó fotos de los bebés mientras ellos estaban en el vientre. Y también tomó fotos del procedimiento durante la cirugía. Se inserta un instrumento quirúrgico y se procede a cortar las piernas del feto y los brazos. Y luego, incluso se corta el cuello. Todo esto se muestra en el video. Piénsenlo. Es matar, sin lugar a duda. Las personas no piensan que esto sea matar, porque no pueden verlo. Pero si un niño ha sido concebido en el vientre, y su cuerpo ya está empezando a formarse, quitarle la vida a ese niño definitivamente es matar. Necesitan considerar que el pecado de matar conlleva un gran castigo. Luego dice, no cometerás adulterio. No es pecado que una pareja legítimamente casada duerman juntos y tengan relaciones sexuales. Esa es la manera en la que Dios pretende que sea. Pero tener relaciones sexuales con alguien cuando aún no se han casado, incluso si están comprometidos, es considerado adulterio. ¿Por qué es adulterio si están comprometidos? Si están comprometidos, significa que han prometido casarse en el futuro. No significa que ya sean marido y mujer. Una relación sexual solamente es aceptable entre marido y mujer. Solamente es aceptable entre marido y mujer. Tener relaciones sexuales con alguien con quien no están casados es un pecado muy grave, al cual se le conoce como adulterio. En la actualidad, la mayoría de las personas se han vuelto insensibles hacia los pecados sexuales. Los hombres y las mujeres tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, y si sienten que son compatibles, entonces se casan. Esto aplica tanto a hombres como a mujeres. La virginidad es equivalente a la vida de la persona. Las personas que cuidan su virginidad también pueden evitar cometer otros pecados. Les es posible huir de otros pecados. Pero una vez que su virginidad es transgredida o le es quitada, las defensas en sus corazones inmediatamente son destruidas y sus vidas se derrumban. Su fuerte determinación también colapsa. Una vez que eso sucede, se vuelven insensibles a todo tipo de pecados. Piensan que ya no importa, debido a que sus cuerpos ya han sido contaminados y se dan por vencidos. Después de esto, se sienten libres en sus corazones para cometer otros pecados. Deben entender que su virginidad es su vida. El perder su virginidad es lo mismo que perder su vida. Deben guardar su virginidad con mucho cuidado, hasta conocer al hombre o a la mujer a quien puedan amar verdaderamente, y ofrecérsela a esa persona. De esta manera, los dos pueden convertirse en un solo cuerpo y en una familia, y pueden vivir felices juntos en unidad. En el momento en que un hombre o una mujer descubre que su esposo o esposa tuvo una relación física con otra persona antes de casarse, su corazón cambia. Incluso puede suceder que el amor termine. Así de serio es este asunto. Pero hoy en día, estos valores se están acabando. Y podemos ver cómo este estilo de vida está desapareciendo por completo.
Esta era está en decadencia, y nuestro mundo está corrompido, y en un estado de total confusión. Si alguno de ustedes ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, recibirán un castigo muy grave. Si no son humildes y no se arrepienten, no hay manera que la fe pueda llegar a ustedes. Siguiente. No hurtarás. No necesito explicar lo que significa hurtar. Si han tomado algo de una persona sin que ella lo sepa, necesitan arrepentirse de lo que han hecho. Siguiente. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dice que no deben engañar a otros diciendo mentiras. Y no deben decir cosas de otras personas que no sean ciertas. No deben empezar falsos rumores. Siguiente, el versículo 17 dice: No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar también es el origen de muchos pecados. Entonces, tenemos estos 10 mandamientos. Por ahora, una explicación acerca del mandamiento del día de reposo sería muy complicado de abordar, así que lo omitiremos. Al leer estos versículos, pregúntense si alguno de estos pecados les genera algún problema en su corazón. Quizá estén atormentados porque han desobedecido a sus padres. Si están preocupados por alguno de los mandamientos que han leído aquí, necesitan llevar este asunto ante Dios y arrepentirse sinceramente. Vayamos al Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Leeré desde el versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Miren lo que dice aquí. ¿Se preguntan por qué es que Dios no los salva? ¿O por qué no pueden ser salvados? No es que se ha acortado la mano de Dios para poder salvarlos, o que su oído se haya agravado para que no pueda oírlos pidiendo salvación. Entonces, ¿qué es? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Si observan aquí, supongamos que este es Dios, y este de aquí soy yo. Todos, sin importar quiénes sean, tienen pecado dentro de ellos. Cuando este pecado se revela y el individuo comete pecado, este pecado va ante Dios, acumulándose junto con todos los demás que han cometido. Debido a que los pecados que cometemos se acumulan de esta forma ante Dios, Él es incapaz de salvarnos debido a estos pecados, e incluso si oro a Dios, mi oración no puede pasar esta barrera de pecados. La oración nunca llega a Dios. Este es el punto. En particular, con respecto a estos versículos en Isaías capítulo 59, las personas que creen en Jesús hoy en día tienden a leer estas palabras, pero no piensan en lo que están diciendo. ¿Saben cómo creen en Jesús? Lo primero que aprenden en el proceso de creer en Jesús es cómo orar. Después aprenden himnos. Y luego
aprenden acerca de la Biblia. Alguien le puede decir a su amigo, deberías creer en Jesús, así que el amigo lo acompaña a la iglesia para ver de qué trata todo esto, y lo primero que aprende es cómo orar. Escucha a la persona que está al frente orando y diciendo, Dios Padre, te damos gracias, verdaderamente te agradecemos, y a partir de esto aprende y comienza a orar de la misma forma. Pero no sabe que sus oraciones no pueden llegar a Dios hasta que resuelven el problema de su pecado. Orar no les sirve de nada. Por favor, tómense un momento para pensar en ello. Quizá han orado bastante hasta ahora. Pero, ¿habían solucionado por completo el problema de su pecado antes de comenzar a orar? ¿O han estado orando aunque el problema de sus pecados permanece? Si han estado orando, pese a que el problema de sus pecados aún está ante Dios, todas esas oraciones han sido en vano. Todas esas oraciones nunca llegaron a Dios. Mateo capítulo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y ora a tu Padre que está en secreto. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Esto es lo que dice la Biblia. Jesús dijo esto. Dijo que no debemos decir las mismas oraciones una y otra vez. Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Con respecto a la oración, hay oraciones que se dicen en público. Hay oraciones que son más como sermones. Hay varios tipos diferentes de oración. No necesitan actuar así. Si hay algo que desean fervientemente, solo necesitan expresar este deseo ante Dios como si fueran un niño pequeño. Esta es una oración. En el caso de un bebé recién nacido, él está orando cuando llora. Cuando levanta sus brazos y piernas y los mueve llorando, este es un tipo de oración. Y cuando su madre lo oye, ella va corriendo. Ella lo revisa para ver si hay algún olor proveniente de su pañal. Revisa si es necesario cambiarle el pañal. O trata de amamantar al bebé en caso de que tenga hambre. El llanto es la oración del bebé. Luego, cuando el niño crece, quizá vaya con su padre y le diga, «Papá, necesito comprar algo para la escuela». Pero supongamos que el papá de este niño es el presidente del país. En ese caso iría el niño con su papá y lo llamaría, «Su Excelencia» u «Honorable Presidente». ¿Se dirigiría a su padre de esta manera? Solo lo llamaría padre o papá. Sin embargo, algunas personas, cuando oran, usan expresiones muy ostentosas. Dicen cosas como Señor de los ejércitos, Señor de señores. Ese es un discurso, no una oración. Entonces, hay oraciones que más bien parecen discursos, hay cánticos, oraciones que son como sermones, e incluso hay oraciones en las que alguien pasa y golpea las espaldas de los que están orando. Pero ninguno de estos diferentes tipos de oraciones son oraciones verdaderas, sino que son solo parte de rituales formalizados. Eso no es una verdadera oración. ¿Cómo se dirigen a la persona más cercana a ustedes? Permítanme preguntarles algo. ¿Quiénes son las dos personas más cercanas en una familia? Para aquellos que están casados, su pareja es la persona más cercana a ustedes, ¿cierto? Cuando el marido y la mujer se sientan a la mesa juntos, ¿acaso la esposa se dirige a su esposo con una voz alta usando expresiones como «esposo mío, honorable presidente de tal y tal compañía»? ¿Haría esto? No, hablarían suavemente el uno con el otro para que los demás no puedan escuchar lo que están diciendo.
La oración es una conversación entre Dios y una persona que tiene la vida verdadera dentro de sí. Por supuesto, si dirigen oraciones en público, necesitan hablar con una voz lo suficientemente alta para que todos puedan escuchar. Pero por lo general, las personas suelen equivocarse en la forma en que creen que debería ser una oración. Las formalidades ceremoniales, tales como cantar o recitar la oración del Señor, se han infiltrado en las iglesias cristianas. Y por lo tanto, el concepto de oración se ha corrompido. Esta no es la forma en la que debe ser la oración. Las personas dicen que orar es como respirar. Permítanme preguntarles algo. ¿Son los vivos los que respiran o los muertos? ¿Es necesario preguntar esto? ¿Alguna vez han visto a un cadáver respirar? Si orar es como respirar, sabemos que las personas vivas respiran automáticamente. Si orar es como respirar, una vez que son salvos y el problema de sus pecados ha sido resuelto, automáticamente orarán a Dios. Se encontrarán orando automáticamente y naturalmente. Pero si no han sido salvados y sus pecados están obstruyendo el camino, quizá oren en forma de cántico o en discurso, o en un sermón. Pero nada de esto les servirá. Si alguno de ustedes ha tenido el hábito de orar, por favor piensen en esto detenidamente. Pregúntense si Dios realmente escuchó sus oraciones. Si no ha habido un momento en el que el problema del pecado entre ustedes y Dios haya sido totalmente resuelto, pueden suponer que Dios nunca ha escuchado sus oraciones. Vayamos a Jeremías capítulo 5. Está justo después del libro de Isaías. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Vean esto. Supongamos que hay pecado entre esta persona y Dios, pero Dios quiere darle algo bueno a él. ¿Saben qué es lo mejor que puede darnos Dios? Lo mejor que viene de Dios y que Dios quiere darnos. ¿Creen que es algo que pueden usar para ganar dinero? ¿Creen que es inteligencia para ayudarnos a tener éxito académicamente? ¿Creen que es algo para ayudarnos a tener éxito en esta vida? Quizá una mujer joven que encuentra a un joven rico y guapo con quien casarse, piense que él es un regalo de Dios. Pero tampoco es eso. El regalo más grande que viene de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que nosotros nazcamos de nuevo, y es a través del Espíritu Santo que podemos conocer y recibir todo lo que Dios nos da. El regalo más grande que puede venir de Dios es el Espíritu Santo. Por favor, repitan después de mí. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El bien que viene de Dios para nosotros es el Espíritu Santo. Pero si este pecado permanece allí, el Espíritu Santo no puede venir a ustedes. Si su pecado permanece allí frente a Dios, el Espíritu Santo no puede entrar en sus espíritus. No inventé estas palabras, ¿verdad? Vuestros pecados. Vuestros pecados. Esto aquí son sus pecados.
vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, el Espíritu Santo. Pero una vez que el problema del pecado es resuelto, el Espíritu Santo viene a ustedes automáticamente. Cuando este problema de su pecado ha sido resuelto, el Espíritu Santo viene a ustedes automáticamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden resolver el problema de su pecado? ¿Acaso no es este el mayor problema que necesitamos resolver? Ahora veamos Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Leeré desde el versículo 9. Versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vean lo que dice aquí. Hay algo de lo que las personas no se dan cuenta. Hay algo que las personas no saben. Creo que muchos de ustedes viven en la ciudad, así que probablemente nunca han alimentado cerdos, ¿cierto? Y probablemente no sepan lo sucios que son. En el pasado, hubo un tiempo en el que criaba cerdos. Si ven un chiquero, verán a los cerdos caminando y sentándose en su propio excremento. También huelen terrible. Son animales muy sucios. Pero Dios dice que hay algo incluso más sucio que eso. Hay algo que es más sucio incluso que los cerdos que comen, beben y duermen en medio de su propio excremento, y es el corazón del hombre. En el transcurso de sus vidas en este mundo hasta ahora, probablemente no hayan pensado que su corazón es particularmente sucio, malvado y engañoso. ¿O sí? Probablemente no han pensado que su corazón es engañoso. Pero permítanme preguntarles algo. Un cerdo no miente. Si un cerdo está lleno, no engaña a las personas haciendo oink 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 oink. Si un cerdo está lleno, no hace ningún sonido. Pero cuando está hambriento hace mucho ruido. Chilla y gruñe. Los cerdos no mienten. Pero, al estar viviendo sus vidas hasta ahora, ¿acaso nunca han dicho una sola mentira? Eso es ser engañoso. Un cerdo no es engañoso. Pero en nuestros corazones hay engaño. Luego, hay momentos cuando nos encontramos con alguien y por fuera sonreímos, los saludamos, les preguntamos cómo están, y generalmente fingimos estar felices de verlos. Pero, ¿qué tal por dentro? Por dentro podríamos estar pensando, si tan solo tuviera una pistola con silenciador, le dispararía ahora mismo. Por fuera, quizá estrechen su mano y digan, «Hola, ¿cómo has estado?» Pero esto es terriblemente falso y malvado. Luego, hay momentos en los que no soportamos ver que otros tengan éxito. Nos volvemos envidiosos y celosos. Digamos que hay cierto caballero que solo está sentado tranquilamente, sin hacer nada. Puede dar una muy buena impresión. Las personas quizá lo vean y tengan la impresión de que es educado y que tiene una actitud amable. Pero supongamos que se acercan a él y dicen o hacen algo que lo ofende. Si se acercan a él y lo acusan de haber hecho algo que él no hizo, su enojo podría surgir inmediatamente. Quizá grite, ¡Bastardo! ¿Por qué reaccionaría así? Es por la maldad que está dentro de él.
Si no hubiera maldad dentro de esa persona, no importa qué tanto lo molesten, permanecería calmado. Tan solo ir y tocar a alguien muy suavemente lo molestaría. Odio, ira y maldiciones surgirían dentro de ellos. ¿Por qué es esto? Es una señal de que hay maldad dentro del hombre y de que hay engaño. En otras palabras, hay pecado dentro del hombre. Y entonces aquí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Piénsenlo. En el transcurso de sus vidas en este mundo hasta ahora, no han estado conscientes de qué tan engañoso es su corazón, de lo perverso que es, o de lo insensato que es. Este es el punto. Han vivido sus vidas inconscientes de esto. ¿Quién lo conocerá? Ya que han sido ignorantes de este hecho hasta ahora, han vivido su vida audazmente en este mundo, como si ni siquiera existiera este problema. Este es el punto. Este es el problema. Permítanme explicarlo de esta manera. Supongamos que hay una célula cancerosa dentro de su cuerpo. A las células cancerosas no les gusta el oxígeno. Hoy en día, el aire en el mundo está contaminado, por lo que el cáncer dentro de ustedes continúa creciendo poco a poco. Pero, aunque está creciendo, están completamente inconscientes de ello. No tienen idea en lo absoluto. Es solo cuando el cáncer se ha desarrollado al punto de causar dolor que lo descubrimos. Pero entonces es demasiado tarde. En ese momento, ya no hay tiempo de curarlo. De manera similar, aunque hay pecado, maldad y engaño dentro del hombre, aunque existe todo esto dentro del hombre, las personas viven sus vidas inconscientes de ello, y después, cuando se enteran, ya es muy tarde. Tal como las personas que descubren que tienen cáncer cuando ya es muy tarde. Necesitan darse cuenta antes que sea demasiado tarde. Necesitan darse cuenta del engaño, la maldad y el pecado dentro de ustedes. Su situación es la de una persona sosteniendo una bomba de tiempo. Vean lo que dice después, en el versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Miren esto. Dice que un día Dios le dará a cada hombre según su camino, según el fruto de sus obras. En otras palabras, juzgará a todos. Así que, está diciendo que no importa el pecado que hayan cometido, serán castigados por ese pecado. Ese es el juicio. Un día, el tiempo llegará cuando serán castigados por todos los pecados que han cometido durante su vida en este mundo, independientemente de si cometieron esos pecados intencionalmente o no. ¿Por qué? ¿Quién lo conocerá? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Ese es el punto. Dios escudriña la mente y prueba el corazón. Debido a que Dios nos conoce por dentro y por fuera, sabe lo que pensamos en nuestro corazón y lo que queremos y hacemos. Llegará el día en que tendremos que pagar por todas estas cosas. Entonces, este es un problema realmente serio. Cuando las personas hacen algo malo, piensan que están a salvo mientras no las atrapen. Cuando cometen un crimen sin que nadie lo sepa, piensan que han tenido éxito y que han obtenido algo. Pero una cosa que deben saber es que incluso si se escapan de la detección y del juicio de las leyes de este mundo, sus acciones no han pasado por alto a los ojos de Dios,
quien ve todo como si fuera iluminado por un relámpago. Un relámpago puede cruzar el cielo desde muy lejos, pero su luz brillante incluso puede iluminar su habitación. Dios lo sabe todo. Quizá eviten ser atrapados por las leyes del mundo, pero no podrán escapar del juicio de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué tipo de pecados son juzgados? ¿Y qué tipo de pecados envían a una persona al infierno? La mayoría de la gente piensa que una persona será enviada al infierno por cometer pecados grandes como robar y matar, pero no por pecados menores, y por ello, los pecados menores ni siquiera los consideran pecados. ¿Qué dijo Jesús sobre esto? Dijo que cualquiera que mate será juzgado. Pero también dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Observen lo que dice aquí. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Aquí, cuando dice hermano, incluye a sus hermanos, sus amigos, y a cualquier persona en este mundo con la que se enojen. Enojarse, molestarse, estar furioso con alguien. La Biblia dice que por cada vez que hacen esto, sin importar quién sea, serán juzgados. Todos, sin excepción. No solo los pecados graves serán juzgados, y quizá el pecado más elemental de todos es el enojarse con alguien. Probablemente no hay ni una sola persona en este mundo que no se haya enojado. Cualquiera que le diga fatuo, esto es un insulto. Está diciendo que si dicen algo como, eres un idiota o eres estúpido, irán al infierno por ese pecado. No estoy inventando esto. Veamos el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, necio es un insulto, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios parece un poco extremista, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si envía al infierno a todos los que se enojen un poco o maldicen a alguien? No se encuentra nadie en este mundo que nunca haya insultado a alguien o que nunca se haya enojado. Entonces, ¿acaso eso significa que todos en este mundo tienen que ir al infierno? Creo que puede parecerles difícil aceptar estas palabras o asimilarlas. Por eso tienen que recibir salvación. Pongan un separador aquí. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Está justo al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Leeré desde el versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué significa todo esto? Esta línea representa la historia de la humanidad. Estos son los 7 años de tribulación. Cuando Jesús regrese, la historia de este mundo actual llegará a su fin, y se establecerá el reino de los 1000 años. Y luego, al final, todos los que han nacido en este mundo, todas las personas que han muerto sin recibir salvación, cada uno de ellos resucitará en ese momento. Cualquiera que haya nacido en este mundo, sin excepción, será resucitado en ese momento. Por favor, repitan después de mí. Juan capítulo 5 versículo 29. Repitan después de mí. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la resurrección de condenación. Las personas serán resucitadas en ese momento para ser juzgadas. Digamos que este es el tribunal del juez. Este es el tribunal del juez. Y el juez se encuentra sentado ahí. Y hay algunas personas de pie esperando a ser juzgadas. Estas personas están esperando a ser juzgadas, y frente a ellas hay libros. Y aquí, en el tribunal frente al juez, se encuentra otro libro. Este es el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no se encuentran registrados en el libro de la vida serán juzgados. Aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida no tendrán que enfrentar este juicio. El nombre de las personas que han nacido de nuevo están escritos allí. Leamos el versículo 12 una vez más. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este es solo un libro. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces estas personas son juzgadas. Así que, tomemos a esta persona aquí. Aquí está la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, la cuarta persona, y esta es la quinta persona. Esto no es realmente posible. Pero supongamos que esta primera persona solo se enojó una vez en toda su vida. Solo perdió los estribos una vez. Se enojó. Esta persona solo se enojó una vez. Como resultado, esta persona es juzgada por ese pecado. Y es enviada al infierno. Y al llegar al infierno, recibe el castigo por ese pecado de haberse salido de sus casillas una vez en toda su vida. En el infierno, solo son castigados por lo que hicieron. Hace poco, en Jeremías capítulo 17, leímos que a cada hombre se le da según el fruto de sus obras. El infierno es donde una persona recibe el castigo por lo que ha hecho. Si solo han perdido los estribos una vez, solo recibirán el castigo por ese único pecado. Digamos que esta persona dijo una mentira. Entonces recibirá el castigo por esa mentira. Si mintió 2 veces, recibirá el castigo por esas 2 mentiras. Esta persona robó algo. Así que, ciertamente recibirá un castigo un poco más severo. Y esta persona cometió adulterio. También recibirá un castigo severo. Esta persona desobedeció a sus padres y será castigada por ello. Si solo fue una vez, será castigado por ese único pecado.
Si lo hizo 2 veces, su castigo será 2 veces más severo. El infierno es el lugar en el que las personas son castigadas conforme a lo que han hecho. Entonces, ese es el juicio. Y el infierno es el lugar al que las personas son enviadas como resultado del juicio. Entonces, sin importar cuán pequeño sea el pecado que cometan, el precio por ese pecado deberá pagarse en el infierno, después de ser juzgados. No estoy inventando esto. Lo dice la Biblia, ¿no es así? La Biblia es verdad, ¿cierto? Han aprendido que la Biblia definitivamente es verdad, ¿no es así? Puede que no quieran admitirlo en su corazón, o creerlo, pero este hecho claramente es verdad. Veamos el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquellos que murieron en el mar serán resucitados del mar. Aquellos que murieron en el fuego también resucitarán del fuego. ¿Cómo puede ser resucitada una persona que fue quemada hasta la muerte? Si una persona muere en el mar, un tiburón vendrá y se comerá el cuerpo. Entonces puede que las personas atrapen al tiburón, extraigan el aceite de él y coman su carne. En ese caso, quizás se pregunten cómo una persona que muere de esta manera puede ser resucitada. Pero, ¿quién es Dios? Los gases como el hidrógeno. Estos gases que conforman los elementos originales del cuerpo aún permanecen. Estos pueden entrar en la tierra y mezclarse y formar el suelo. Pero mientras el espíritu de la persona permanezca vivo, la resurrección no representa ningún problema. Entonces, todos los que mueren sin ser salvos primero van al Hades. Y luego, en este punto en el tiempo, serán resucitados y juzgados. Esta es la resurrección para juicio. Entonces serán juzgados y lanzados en el lago de fuego. Pensemos en esto. Supongamos que mientras leen la Biblia y escuchan estas palabras, piensan para sí mismos: vamos, eso no puede ser verdad. No creo que sea verdad. Y realmente no están aceptando todo esto en su corazón. Si ese es el caso, ¿qué harán cuando, en cierto día, todas estas cosas realmente ocurran frente a sus ojos? ¿Qué harán cuando estas palabras se vuelvan realidad para ustedes? Entonces ya será muy tarde, ¿cierto? La Biblia dice que el infierno es un lugar de fuego ardiente. La razón por la que no morirán en el fuego es porque estarán en un cuerpo resucitado que no se consumirá. Un cuerpo resucitado no se consumirá ni desaparecerá. Incluso el cuerpo de un pecador no será uno que se consumirá y desaparecerá después de ser resucitado. Será eterno. Por esto, Jesús habló de esta manera en Mateo capítulo 5. Regresemos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús no estaba siendo sarcástico, estaba relatando los hechos tal como son.
Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Aquí usó la metáfora de un tribunal. Aquí está el juzgado. Y este es el camino hacia el juzgado. Aquí, una persona está yendo por este camino. Y esta persona lo está guiando. Lo guía, pero ¿a dónde se dirigen? Este es el lugar en el que las personas son juzgadas. Esta persona que camina al frente es el fiscal. Por lo general, no es el fiscal quien lleva al acusado a la corte. Ese es el trabajo de un policía o guardia de prisión, ¿no es así? Pero en esencia, es lo mismo que el fiscal lleve al acusado ante la corte. Y está diciendo, vamos, tienes que enfrentarte a un juicio. Aquí, Jesús está usando como ejemplo un juicio público para explicar el juicio final. Y dijo que esta persona que está caminando atrás debe ponerse de acuerdo con su adversario, el fiscal que camina frente a él. Al decir ponerse de acuerdo, se refiere a resolver el problema arreglando las cosas con el fiscal. Si antes de llegar a la corte se resuelve el asunto con el fiscal, el asunto se retira y no tiene que ser juzgado. Pero si observan aquí, Jesús dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿De qué camino está hablando? Este camino. Este es el camino de la vida. El camino que las personas recorren durante sus vidas en este mundo es el camino que termina en el juicio final. Justo ahora, ustedes andan por este camino que terminará en juicio. Todos los que nacen en este mundo andan por este camino, y no hay otro sendero que puedan tomar sobre este camino. Toda persona anda por este camino hacia el juicio. Entonces, Jesús dijo que debemos resolver el asunto con nuestro adversario antes de que estemos ante el juicio y seamos juzgados. Luego, ¿a qué se refiere con el fiscal? Este fiscal es la conciencia dentro de ustedes. Es la conciencia dentro de ustedes. Cada persona tiene dos lados en su corazón. Tiene dos perspectivas. Tiene su propia voluntad, pero a la vez su conciencia lo sigue molestando. Su conciencia le preocupa, continúa atormentándolo. El hecho que suframos de una conciencia culpable es prueba de que andamos por el camino hacia el juicio. Esa es la evidencia, la prueba. El que sus conciencias les preocupen es una clara señal de que serán juzgados. Entonces, con respecto al hombre poniéndose de acuerdo con su adversario, una vez que sea salvo, se dará cuenta de que su conciencia ya no le molestará. Esto es ponerse de acuerdo con su adversario. Cuando son salvos, llegan a un acuerdo con su conciencia, descrita aquí como el adversario. Y entonces al andar por el camino con ella, su conciencia ya no les molesta, por lo que ya no terminarán aquí. Por esta razón, deben ser salvos a toda costa. ¿Creen que sería bueno ser salvos, pero realmente no es importante si no pueden? Veamos lo que dice aquí. Leámoslo de nuevo. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.
Esta cárcel es el infierno. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí, la cárcel se refiere al infierno. Y cuando dice, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, significa que no podrán salir hasta que hayan pagado todo el precio por todos sus pecados. Permítanme explicarles un poco más. ¿Qué es un cuadrante? Se refiere a la unidad monetaria más pequeña, lo equivalente a un centavo. Un centavo es la unidad monetaria más pequeña que tenemos. En los Estados Unidos, el dólar es la unidad más grande. Está el dólar, el cuarto de dólar, la moneda de 10 centavos, la de 5 centavos y la de 1 centavo. El dólar, el cuarto de dólar, la moneda de 10 centavos, 5 centavos y la de 1 centavo. El centavo, o en este caso el cuadrante, es la unidad más pequeña de todas. Esto significa que deben pagar el precio hasta por el más pequeño de los pecados. Deben pagar el precio por sus pecados. Si no pagan el precio por sus pecados, el problema de su pecado permanece. Deben pagar el precio por sus pecados. Piensen en su propia situación. Piensen en los pecados que han cometido en el curso de sus vidas en este mundo hasta ahora. Quizás se hayan enojado, o han mentido. Tal vez han sentido envidia o celos, o han engañado a otras personas. Quizá incluso han cometido adulterio. Pregúntense si han pagado por completo el precio por estos pecados que han cometido. ¿Han pagado el precio, hasta el último cuadrante, por todos sus pecados? Reflexionen detenidamente en sus vidas hasta ahora. Pregúntense si han pagado el precio por cada uno de sus pecados, hasta el más pequeño de ellos. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Supongamos que han adulterado en su corazón. No han puesto en acción sus pensamientos, pero han adulterado en su corazón. Puede que sean una mujer que ha visto a un hombre, o un hombre que ha visto a una mujer de esta manera, pero han cometido esto en su corazón. Eso también será juzgado. Por lo que Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si han usado su ojo derecho para ver a un miembro del sexo opuesto teniendo pensamientos adúlteros, entonces deberían sacar ese ojo. Y si han golpeado a alguien, o cometido algún otro pecado con su mano derecha, dice que deben cortarla. De otra manera, todo su cuerpo deberá ir al infierno a causa de su ojo derecho o de su mano derecha. Dice que todo su cuerpo será arrojado al infierno, su cuerpo. Pero si sacan su ojo derecho, seguirán pecando con el ojo izquierdo. Se dice que, si le cortan las manos a una persona adicta a los juegos de azar, seguirá jugando con los dedos de los pies. Incluso si se cortan sus propias manos, seguirán pecando. Así que, al examinar este asunto, descubrimos que el pecado en realidad está en el corazón. El pecado está en su corazón. Este es el punto.
Es un problema extremadamente serio. A fin de cuentas, el hombre no es más que un manojo de pecados, un bulto de pecado. Vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Leeré desde el versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Justo antes de esto, los versículos del 18 al 20 hablan de las personas que no conocen a Dios, los ateos. Dice que tales personas que dicen que no hay Dios serán juzgados con un terrible juicio. Pero aquí, desde el versículo 21, habla de las personas que conocieron a Dios. Hay personas que conocen a Dios y sin embargo serán juzgadas. Muchas personas piensan que, si creen en Dios y van a la iglesia, irán al cielo y evitarán ir al infierno. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Incluso si una persona ha profetizado en el nombre del Señor, ha echado fuera demonios en el nombre del Señor, y ha hecho muchos milagros en el nombre del Señor, si el Señor dice que nunca los conoció, la Biblia dice que esa persona irá al infierno. Vean lo que dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Si han creído en Dios hasta ahora, pregúntense si han glorificado a Dios o se han glorificado a ustedes mismos. Piensen en ello. Dicen que creen en Dios, pero piensen si quizás se han estado jactando de su prestigio, o de las glorias de su riqueza, o de su conocimiento, o de sus esfuerzos. ¿Realmente han estado glorificando a Dios? Piensen en esto detenidamente. Siguiente, dice, ni le dieron gracias. Conocían a Dios, pero no estaban agradecidos con Él. ¿De qué pueden estar agradecidos? En el transcurso de un año, las personas que creen en Jesús tienen muchas oportunidades para estar agradecidos. Están agradecidos todo el año. Cuando llega Año Nuevo, van a la iglesia y dan un donativo de gratitud por el Año Nuevo. Eso es estar agradecido, ¿cierto? Cuando nace un niño, hacen una donación en agradecimiento por el nacimiento del nuevo niño. Cuando un estudiante logra ingresar a la universidad, la familia da un donativo en agradecimiento porque su hijo entró en la universidad. Cuando las personas se casan, dan un donativo en gratitud a su matrimonio. Cuando alguien obtiene un trabajo, quizá haga una donación de gratitud por su nuevo trabajo. Luego, las personas hacen donativos en agradecimiento por sus cumpleaños. También, cuando se gradúan de la universidad, hacen donaciones. Luego dan donaciones en agradecimiento por la Navidad. Y donaciones de gratitud por una buena cosecha. Durante todo el año hay muchas oportunidades de mostrar su gratitud de esta manera. Cuando hay una reunión de avivamiento, la gente también hace donaciones especiales. Pero aquí hace falta una expresión real de gratitud. Sin ese momento de verdadero agradecimiento, toda la demás gratitud se desvanece. Se vuelve inútil. ¿Cuál es este verdadero momento de gratitud?
Es cuando pueden decirle a Dios, gracias por salvarme. Eso es lo que falta. Dios, mis pecados han sido perdonados. Este es el momento de salvación, y esto es lo que falta. Cuando una persona no siente esta gratitud por su salvación, no hay fundamento sobre el cual edificar el resto de su agradecimiento. Todo lo demás simplemente desaparece. Pongan un separador aquí, y vayamos a Isaías capítulo 12, en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. Aquí dice que la ira de Dios ha llegado a su fin. Ha desaparecido. Antes, siempre tenían miedo de Dios, estaban aterrorizados, y su conciencia los molestaba. Dios solía parecerles aterrador, pero ahora su enojo ha desaparecido. Se ha terminado. ¿Por qué? Es lo que sucede en el momento que son salvos. Ahora sigamos leyendo, versículo 2. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Veamos esto. ¿A qué se debe esta gratitud? Es por la salvación. Es agradecimiento por la salvación. En el curso de su vida hasta ahora, independientemente de si creen o no en Jesús, si no ha habido un momento en el que realmente hayan agradecido a Dios por su salvación, serán juzgados y enviados al infierno. La salvación no es algo que puedan hacer ustedes mismos, ni que alguien más pueda hacer por ustedes. Si alguien les dice, solo di que eres salvo, o les dice que son salvos desde el día que comenzaron a ir a la iglesia, necesitan saber que eso no es verdadera salvación. Puede suceder que reciban salvación el primer día que asistan a la iglesia. Si en ese momento se dan cuenta en su corazón de la verdad a través de las palabras de la Biblia, el problema de su pecado es completamente resuelto, y la verdadera paz se apodera de su corazón. Eso es la salvación. Hay personas que reciben la palabra de Dios. En la Biblia dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y dice que nacimos de nuevo a través de la palabra de Dios. Entonces, si esto no les ha ocurrido, entonces no son salvos. Si nunca se han sentido agradecidos en su corazón por su salvación, necesitan reconocer plenamente que no son salvos, y luego necesitan buscar la salvación. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Es esto o es aquello? Me gustaría recomendarles un libro. El libro fue escrito por el Dr. Oswald Smith y se llama El país que amo más. Justo después de que fui salvo, no sabía qué predicar, así que fui a una librería para ver la selección que tenían. Y fue allí donde me encontré con este libro escrito en japonés. En el libro,
El Dr. Oswald Smith relata que había creído en Jesús desde que era un niño, pero nunca pudo encontrar una respuesta a la pregunta de si iría al cielo o al infierno. Creía, pero no sabía si iría al cielo o al infierno. Estaba tan preocupado por esta pregunta que abandonó sus estudios y más tarde, incluso se unió a un grupo evangélico para difundir el Evangelio con ellos. Sin embargo, aún no podía encontrar una respuesta a esta pregunta. Incluso renunció a su trabajo para poder concentrarse en esta pregunta de si iría al cielo o al infierno. Estuvo afligido por este asunto durante mucho tiempo, y luego un día, mientras leyó un pequeño folleto llamado Seguro, confiado y en paz, se dio cuenta de la verdad. Luego escribió en su libro que de entre las muchas personas que creen en Dios y que afirman que irán al cielo, hay 5 tipos de personas que no podrán ir al cielo. ¿Por qué es esto? Es porque existen 2 tipos de fe. 2 tipos de fe. Una es la fe intelectual. Es la fe de una persona que reconoce que hay un solo Dios. Él creó este mundo, y Jesús es su Hijo. Tal es la fe de una persona que no es salva. Tal conocimiento por sí solo no es suficiente. ¿Qué pasa con el otro tipo de fe? Esta es la fe que le permite a una persona confiar su espíritu por completo a Dios. El libro explica que una persona no es salva hasta que este tipo de fe surge en su interior. La fe que le permite a una persona encomendarse completamente a Dios. Este libro me ayudó mucho. No es que me ayudara a recibir salvación, sino que me ayudó a organizar mis pensamientos después de ello. ¿Alguna vez han experimentado ese momento de agradecimiento por su salvación? No solo una cura temporal del pecado, sino el perdón eterno de sus pecados. Pregúntense esto. Ahora continuemos leyendo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Se observan aquí. Habla del uso natural del hombre y la mujer como una pareja casada. Dice el uso natural. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se forma una familia. La relación entre ese marido y su mujer es la que se forma conforme al uso natural. Entonces, ¿cuál es el uso antinatural? Es contra el uso natural de un marido rechazar a su esposa y formar una relación sexual con otra mujer. También es en contra del uso natural que una esposa rechace a su marido y forme una relación sexual con otro hombre. Dios estableció la institución de la familia para que un hombre y una mujer pudieran tener una relación natural entre sí como una pareja casada, y así mantener el orden en la familia. El objetivo de Dios al crear al hombre era formar un receptor para su amor. Dios creó las cosas para que el hombre también tuviera a su pareja en el amor. Pero la gente destruye este orden natural. En cuanto a los crímenes causados por delincuentes juveniles, los infractores provienen de hogares en los que los padres no tienen una relación adecuada entre sí.
Este es un problema realmente importante. El orden en la familia se rompe porque la relación no es lo que debería ser. Debido a que hoy en día las personas son tan egoístas, aunque se hayan amado al momento de casarse, una vez que viven juntos por un tiempo, se dan cuenta de que sus personalidades no son compatibles. ¿Cómo pueden dos personalidades encajar a la perfección? Estamos hablando de un hombre y una mujer. Claramente son distintos. A pesar de que un marido y una esposa tengan personalidades distintas, deben aprender a convivir a través de la paciencia y la tolerancia. Esto es lo que hace una familia y un matrimonio. Es cuando estas relaciones se vuelven antinaturales y poco saludables que se vuelven pecaminosas, dan lugar a muchos pecados. ¿Y entonces qué pasa? Sigamos leyendo. En el versículo 27 dice: Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. ¿De qué está hablando aquí? De la homosexualidad. De dos hombres teniendo una relación. Entonces, si observan aquí, dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De entre los pecados, la homosexualidad es un pecado por el cual la persona es directamente castigada. El mandamiento que trae una bendición directa es, honra a tu padre y a tu madre. Y el pecado que conlleva un castigo directo es el acto homosexual, ya sea entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer y otra mujer. Necesitan saber esto. La palabra de Dios nunca se equivoca. Puede que estas palabras hayan sido registradas hace 2000 años, pero este terrible pecado es muy evidente hoy en día en nuestro mundo. Esto es lo que la Biblia dice. Pero deciden ignorarla por completo. Si las cosas han ido tan lejos, no le queda mucho tiempo a este mundo, ¿cierto? En algunos países, el adulterio ya no es un crimen. Y ahora las iglesias están aceptando la homosexualidad y no lo consideran pecado. Ahora veamos el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Veamos lo que dice aquí. No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Acaso no suena algo extraño? Tener en cuenta a Dios. Probablemente muchos de ustedes han llevado sus vidas hasta ahora sin siquiera pensar en hacerlo. ¿Qué significa tener en cuenta a Dios? Lo que sea que amen, es lo que tienen en cuenta. Si una mujer llamada señorita López se enamora de un tal señor Pérez, siempre estará pensando en él. Pensará en él cuando esté en casa. Pensará en él en el trabajo. Pensará en él cuando vea a otros jóvenes mientras camina por la calle. Siempre lo tendrá en cuenta, o en su mente. ¿Por qué? Porque lo ama. Y hay quienes están enamorados del dinero, y piensan todo el tiempo en el dinero. Ya sea despiertos o dormidos, en lo único que piensan es en el dinero. Ven todo con relación al dinero. Y debido a que aman el dinero, es lo único que hay en sus corazones. Y ya que no aman a Dios, no lo tienen en cuenta. Pongamos un separador aquí y vayamos a Mateo capítulo 22.
Mateo capítulo 22. Versículo 34. Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos lo que dice aquí. Hay 10 mandamientos, pero si los dividimos en dos categorías, el primero sería: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Cómo puede una persona amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Creo que siquiera pensar en ello está fuera de nuestro alcance, y mucho más el cumplirlo. En mi segundo sermón, dije que la verdadera felicidad viene al obtener lo que más amas. Pensémoslo de esta manera. Supongamos que tienen a alguien por quien están dispuestos a dar toda su vida sin dudarlo. Han conocido a esa persona y están juntos ahora. Entonces, serían las personas más felices del mundo. Pero, supongamos que esa persona a la que aman es Dios. Si esa persona a la que aman tanto y por la que están dispuestos a dar sus vidas fuera Dios, ¿no serían felices? Serían realmente felices. Una de las razones y el propósito de Dios en crear al hombre fue para que pudiera ser amado por el hombre. Desde la perspectiva de Dios, Él solo quiere amar al hombre incondicionalmente, y quiere que el hombre conozca su amor y que el hombre lo ame. Quiere que haya una relación de perfecto amor entre Él y el hombre. Un amor que esté dispuesto a sacrificarlo todo. Este es el privilegio especial que se le dio al hombre. Es un privilegio especial el poder amar a Dios con todo su ser. Es algo por lo que deberíamos sentirnos realmente orgullosos y por lo que deberíamos estar extremadamente felices. ¿Quién es Dios? Él es el creador de los cielos y la tierra. Es quien controla la historia de la humanidad. Es el Ser Supremo, el Dios que está cumpliendo el perfecto reino celestial eterno. Si pudieran amar a este Dios con todo su ser, ¿qué más podrían necesitar? Pero es imposible. ¿Por qué es imposible? Por el pecado. ¿Por qué no pueden amar a Dios con todo su ser? A causa del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene miedo de Dios. Dios es santo. Dios no tiene pecado. Dios es puro. Dios es glorioso. Como personas que han pecado ante Dios, ¿cómo podemos amar a este Dios?
No podemos hacerlo debido a nuestros pecados. Vayamos a otro pasaje en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Continuemos en el versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vean lo que dice aquí. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando del presente. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. En la actualidad, la gente solamente se preocupa por sí mismos. Incluso un hombre y su esposa solo piensan en sí mismos. Es lo mismo en la relación entre padres e hijos. Los padres solo piensan en sí mismos y los niños también. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Hoy en día, la gente solo piensa en sí misma. Las parejas casadas también solo piensan en sí mismas, por lo que, tan pronto descubren que son incompatibles, simplemente se divorcian, solo piensan en ellos mismos. Este es el fin de los tiempos. Son los tiempos peligrosos de los postreros días. Por eso aquí habla de tiempos peligrosos. Después dice, avaros. Si las personas son ególatras, es inevitable que el dinero se relacione. La gente ama el dinero. Por eso los padres y los hijos se pelean por el dinero, y los esposos y las esposas se pelean por el dinero. En esto se ha convertido el mundo. Después dice, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Acaso no es así hoy en día? Por ello, la gente ni siquiera piensa en tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, mientras escuchan estas palabras, deberían pensar, oh, es cierto, soy yo el que se niega a tener en cuenta a Dios. Este soy yo. Esto es lo que he estado haciendo todo este tiempo. La vida que he estado llevando hasta ahora estaba equivocada. Dios es la fuente de bendición, y Dios es la fuente de vida. Todo proviene de Dios. Pero he estado viviendo mi vida hasta ahora despreciando a Dios, y no lo he guardado en mi corazón. Entonces, ¿cómo puedo esperar recibir bendiciones, vida, paz o felicidad en mi corazón? Un día, hace 30 años, Dios vino a mi corazón. Desde ese día, Dios ha estado en mi corazón. Poco después de ser salvo, pasé por muchas dificultades, pero no sentí ninguna inquietud en mi corazón, y tampoco tuve ninguna queja. ¿Por qué? Porque una vez que tuve a Dios en mi corazón, fui feliz. Era algo que no podía cambiar por nada de este mundo. Una vez que descubran esta verdad en el curso de su vida, encontrarán que esto los sostendrá con un encanto sutil. Vayamos a Proverbios capítulo 1. Pongan un separador aquí en Romanos capítulo 1 y vayamos a Proverbios en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1.
Capítulo 1. Leeré desde el versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Aquí dice, la sabiduría clama en las calles. Mencioné esto anteriormente. Observen aquí. La sabiduría clama en los principales lugares de reunión. Esta sabiduría es Jesús, ya que Jesús es la sabiduría de Dios. Mientras vamos por el camino de la vida, escuchamos la voz de la sabiduría, diciendo, ustedes que andan por el camino de la vida, escuchen la voz de mi sabiduría. La sabiduría clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esta ciencia es el conocimiento de Dios. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Si volvemos nuestros oídos a la sabiduría, un día, aquel quien es sabiduría derramará su espíritu sobre nosotros. En otras palabras, nos dará el Espíritu Santo. Y dice, y os haré saber mis palabras. Es cuando nos damos cuenta de la verdad en la palabra de Dios que recibimos el Espíritu Santo. Esto es lo que dice, ¿no es así? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Pero luego dice, por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Así son las personas hoy en día. Yo también fui salvo relativamente tarde en la vida. Y después de ser salvo, hice programas en la radio y evangelicé con mucho entusiasmo. Cuando digo que tienen que ser salvos, no estoy diciendo que tienen que creer en mis palabras. Estoy diciendo que necesitan ser salvos por medio de Jesús. Esa es la ciencia y la sabiduría de Dios. Pero la gente le da la espalda. ¿Salvación? Prefiero confiar en mis propias fuerzas. Lo descartan así de fácil. Maldicen y persiguen a aquellos que les hablan de esto y ni siquiera intentan escuchar. La gente ni siquiera intenta descubrir la verdad por sí mismos. Esto no solamente aplica a nuestros tiempos, siempre ha sido así. La gente no parece prestar atención a la verdad pura. ¿Y saben lo que pasa como consecuencia de esto? Veamos el versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando llegue el tiempo de la tribulación, una vez que el mundo entre en la tribulación, habrá una gran calamidad, cuando os viniere lo que teméis. Cuando la puerta se haya cerrado y el terror se apodere de la gente, ese será el fin, no habrá nada que puedan hacer. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. Una vez que venga la tribulación, ese será el final. De nada servirá invocar al Señor en ese entonces. De nada servirá arrepentirse y clamar al Señor para que lo salve. Quizá lloren y se golpeen el pecho, clamando, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Pero entonces será demasiado tarde. Dice que el Señor se reirá de ustedes. Ahora, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ya que aún vivimos en el tiempo en que podemos recibir la gracia de Dios, necesitamos recordar que estas palabras del Señor son la voz de Dios. Las palabras de la Biblia son la voz de Dios. Estas son las palabras de Jesús. Mientras aún tengan esta oportunidad, por favor acepten estas palabras en su corazón.
Acepten cuando la Biblia los reprenda y les diga lo que es el pecado. He cometido estos pecados. ¿Qué puedo hacer para escapar de estos pecados? ¿Acaso no necesitan recapacitar y arrepentirse? La Biblia es la palabra de Jesús. Es la palabra de Dios. Dios les está hablando compasivamente, diciéndoles que se den cuenta de esta verdad, pero en sus corazones no quieren escuchar. Regresemos a Romanos capítulo 1. Leeré de nuevo desde el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Ahora, desde el versículo 29 y hasta el final del capítulo, se enumeran varios pecados. Mientras leen esta lista, punto por punto, piensen en cuál de estos pecados aplica a cada uno de ustedes. No solo piensen, todos aplican a mí. Si hacen eso, no podrán encontrar ese cierto pecado que está en su corazón. Estando atestados de toda injusticia. Echen un vistazo a lo que tienen en sus bolsillos. Cuando vayan a casa, revisen las cosas que tienen ahí. Si hay algo que han obtenido ilegalmente de alguna manera, eso es un ejemplo de su injusticia. Fornicación, perversidad, malos pensamientos, avaricia, ser avaricioso y materialista, maldad, tener intenciones malvadas. Llenos de envidia, también es un pecado ser envidioso. Homicidios. Hablé de esto anteriormente, ¿no es así? Contiendas. Meterse en discusiones y disputas. Engaños. Mentir y engañar a otros. Es un pecado serio el mentir y engañar a otros, incluso si solamente lo hacen una vez. Y malignidades. Murmuradores. Es un pecado chismear. Detractores. Burlarse de otras personas. Aborrecedores de Dios. Injuriosos. Ejercer su fuerza sobre otros. Soberbios, menospreciar a otros. Altivos, alardear del dinero, apariencia, casas. Sea lo que sea, es pecado presumir de ello. Inventores de males, hacer planes malvados. Desobedientes a los padres. Desobedecer las palabras de sus padres y causarles dolor. Necios, se refiere a ser insensato. Desleales. No guardar una promesa que han hecho. Quizá haya circunstancias que son inevitables, pero hay personas que hacen promesas todo el tiempo y no las cumplen. Sin afecto natural. Puede que tengan los medios y la oportunidad de mostrar compasión a alguien, pero no lo hacen. Implacables. Sin misericordia. Está hablando de aquellos que son crueles y sin corazón. Con respecto a no tener misericordia, incluso dentro del matrimonio, un esposo puede enfurecerse y golpear a su esposa sin piedad. Esto va para todos. No tener misericordia significa ser despiadado y violento con otra persona. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, aquellos que hacen tales cosas son dignos de muerte. Esta pena de muerte es la sentencia de ser arrojados al infierno. Dios ha declarado que tales personas son dignas de muerte.
Por ello, el precio de estos pecados debe pagarse en su totalidad. Si este precio no es totalmente cubierto, el problema del pecado no se puede resolver. Ahora, vayamos al capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este versículo nos está diciendo por qué no somos castigados en cuanto cometemos el pecado. Es porque Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nos da la oportunidad de arrepentirnos después de que pecamos. Estudiamos acerca de Caín. Caín mató a su hermano menor. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano?, dándole a Caín la oportunidad de arrepentirse. Si se hubiera arrepentido en ese momento, pudo haber sido perdonado. Entonces, ¿por qué las personas no son castigadas en cuanto cometen un pecado? Es porque Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. Pero, ¿qué es lo que la gente piensa? Ya que no son castigados de inmediato, la gente piensa, incluso si peco, nada me sucede, Dios no existe. Una persona quizá robe y asesine, pero Dios no lo castiga inmediatamente. Por ello piensa que Dios no existe. Niega la existencia de Dios. Está experimentando la misericordia de Dios, la compasión de Dios y la generosidad de Dios al recibir esta oportunidad de arrepentirse, pero solo lo ignoran. Ahora ven el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Vean lo que dice aquí. Dios no va a estar esperando por siempre. Algún día llegará el día de la ira para aquellos que no se arrepientan. El día del juicio. Necesitan arrepentirse. Deben arrepentirse de sus pecados ante Dios y arrepentirse. Cuando no se arrepienten, están insultando a Dios. Le están faltando al respeto a Dios. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Constantemente están aumentando esta ira que vendrá sobre ustedes. Está aumentando continuamente. ¿Y qué dije anteriormente? Los pecados menores que hayan cometido recibirán un castigo menor, y a mayor pecado, mayor castigo, en el infierno. Entonces el castigo se está acumulando. Ahora vean el versículo 9. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Anteriormente en Mateo capítulo 5, leímos que la carne irá al infierno. Eso es lo que dice. Y aquí dice que el espíritu sufrirá tribulación. Me gustaría hablar brevemente de esta tribulación que experimentará el espíritu, y luego nos detendremos por hoy, la tribulación del espíritu. Vayamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 2. Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí, este hombre llamado Judas Iscariote era uno de los discípulos de Jesús. Él era uno de los discípulos de Jesús, pero mientras seguía a Jesús, descubrió que no era lo suficientemente emocionante para él. Los líderes de los judíos querían matar a Jesús, y Judas vio que no habían encontrado la oportunidad para hacerlo. Así que pensó que él podría ayudarlos, y decidió traicionar a su maestro. La Biblia dice que fue el diablo quien plantó este pensamiento en su mente. Leamos lo que viene después, en el versículo 26. Versículo 26.
Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, este es un pedazo de pan en la última cena. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Jesús estaba hablando de la persona que lo traicionaría. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Vean lo que dice aquí. Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Salió, pero ¿a dónde fue? Fue con los principales sacerdotes para traicionar a Jesús. Así es como Judas Iscariote traicionó a Jesús. Pero, mientras traicionaba a Jesús, su conciencia no le molestaba en absoluto. ¿Saben por qué? Porque Satanás, el diablo, había entrado en su corazón y se había apoderado de él. Su conciencia estaba anestesiada de manera que, aunque estaba traicionando a su maestro, su conciencia no le molestó en lo absoluto. Esto indica que el poder del diablo había adormecido su conciencia. Están escuchando toda esta plática acerca de la Biblia, pero si aún no han recibido salvación, y mientras escuchan todo esto, su conciencia no les molesta, si no les molesta en lo absoluto y no tienen el deseo de arrepentirse, lamento tener que decirles esto, pero se encuentran en una situación muy peligrosa, extremadamente peligrosa. ¿Saben por qué? Es porque sus pecados han adormecido su conciencia. Entonces, aunque escuchan todo esto acerca del pecado, no se sienten preocupados. Así como no se siente nada cuando están bajo anestesia, y un cirujano toma un bisturí y los abre, debido a que su conciencia ha sido anestesiada, no están preocupados en lo absoluto, incluso cuando la Biblia les dice todo acerca del pecado y que serán juzgados. Eso es extremadamente peligroso. Satanás se ha apoderado de sus corazones para evitar que reciban salvación. Vayamos a Mateo capítulo 27. Versículo 1. Mateo capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte, y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Condujo a estos villanos al lugar secreto donde estaba Jesús y lo entregó. Así es como fue traicionado. Jesús fue arrestado y llevado primero para ser juzgado por los líderes religiosos. Ahí fue condenado a muerte. Jesús fue juzgado 2 veces, una vez por los líderes religiosos y la segunda vez en un tribunal secular. El tribunal secular fue cuando fue juzgado por el gobernador romano. No podían sentenciarlo a muerte mediante un tribunal religioso, y por ello fue entregado a Poncio Pilato. Vean el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Aquí cuando dice condenado, significa que vio que Jesús había sido sentenciado a muerte. Al ver esto, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Había entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Cuando vio que Jesús había sido sentenciado a muerte, Judas comenzó a arrepentirse en su corazón.
¿Por qué sintió este remordimiento? Fue porque Satanás había entrado en su corazón, pero ahora Satanás se había apartado de él. Y entonces, su conciencia comenzó a atormentarlo, y se dio cuenta de que había entregado sangre inocente. Jesús no tiene pecado, y yo lo he traicionado. Su conciencia comenzó a atormentarlo profundamente, así que tomó las 30 piezas de plata que había recibido y volvió a los ancianos y a los principales sacerdotes para devolverles el dinero. He entregado sangre inocente, pero ya era demasiado tarde. ¿De qué estás hablando? No es asunto nuestro. Y rechazaron el dinero. Siguiente, veamos el versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue, y se ahorcó. Si ven en el libro de Hechos capítulo 1, encontrarán que dice que Judas, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Saben lo que significa eso? Es el tormento del espíritu. El tormento que experimenta el espíritu es el mismo que sufre la conciencia. ¿Saben cuándo comienza la conciencia a sentir este tormento? Mientras viven en este mundo. Su conciencia no los atormenta mucho, ya que está adormecida. Pero desde el momento en que sean arrojados al infierno, el adormecimiento desaparecerá de su conciencia. Debido a que el diablo también será arrojado al infierno, ya no podrá tener control sobre los hombres. Entonces, en ese momento, sus conciencias volverán a su estado original, en el infierno. Así que, será entonces que todos los pecados que han cometido en este mundo comenzarán a apuñalar su conciencia como agujas y espinas. La conciencia de Judas Iscariote estaba tan profundamente atormentada, estaba en tal agonía, que se ahorcó. Cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué significa ser salvo? Ser salvo es un asunto de primero conocer sus pecados en su conciencia y luego ser liberados de esos pecados. La salvación es ser liberados del tormento de sus conciencias. Si no experimentan esto, al momento en que sean arrojados al infierno, su conciencia será liberada de las garras del diablo y experimentarán un tormento insoportable. Entonces, existe el tormento del espíritu y el tormento de la carne. Como dije anteriormente, en ese tiempo, su cuerpo ya habrá resucitado y por lo tanto no podrán morir. Así que por favor, sean honestos consigo mismos y sean honestos ante Dios. Piensen en los pecados que han cometido y con toda sinceridad pidan a Dios que los perdone. Confiesen sus pecados ante Dios y pídanle perdón. Vamos a orar. Antes de orar, recuerden que cuando cometen pecados en contra de otras personas, también están cometiendo esos pecados contra Dios, porque han desobedecido la palabra de Dios. Necesitan arrepentirse de sus pecados, no ante otras personas, sino ante Dios. Necesitan confesar, con sinceridad. Esa es la única forma en que podrán entender los versículos que hablan del perdón.
Padre Celestial, todos nacimos en pecado y hemos llevado nuestra vida cometiendo pecados. Hemos vivido nuestras vidas sin saber qué es el pecado. Nuestros corazones son sucios y malvados. Y debido a que el pecado se ha apoderado de nuestros corazones, ni siquiera sabíamos que estábamos pecando. Nuestras conciencias no se turbaron mientras pecábamos, y por eso hemos vivido nuestras vidas con corazones malvados y desvergonzados. Señor, oramos para que despiertes los corazones de aquellos que inclinan sus cabezas ante ti, y les permitas ver sus propios pecados. Haz que cada persona sea consciente de los pecados que él o ella han cometido ante ti, y ponga esos pecados ante ti de rodillas. También, oramos para que los guíes a volverse a ti, y pidan con toda sinceridad el perdón de sus pecados. Y te pedimos que los guíes, para que puedan aceptar tus palabras con un corazón humilde. Oramos en el nombre del Señor. Amén.